que en un minutito nada más, pero muy felices de tenerla aquí, Anita Campion. Hola Anita, ¿cómo estás? Juanito Nali, muy buenos días. Mariel, muy buenos días a las personas que nos hacen favor de escucharnos en este programa de la cultura cura. Y luego me siguen preguntando, pero ¿por qué se llama la cultura cura? Pues, Eso, ¿qué cura? ¿Qué eso, cura? qué cura. ¿Qué cura? ¿Qué estamos curando? Y precisamente el día de hoy en el calendario es Acatl, que Ah, representa las la flechas. flecha, la intención. Entonces, la intención, nuestras metas, las Ajá, flechas que representan también que podamos nosotros desarrollar nuestra flexibilidad, pero al mismo tiempo nuestra firmeza, porque así son las flechas. Son firmes, pero también son flexibles. O sea, tener un poco también de apertura para escuchar a los otros que no van a pensar igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas veces de ahí vienen muchos problemas. ah, Entonces, esta flecha pues siempre ha representado nuestras metas como cultura, pero hace 500 años que llegaron y nos rompieron todas nuestras flechas, Mariel, y ya no pudimos desarrollarnos ni cultural ni socialmente. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir un ciclo de imposición de los valores y estilo de vida europeo. Bueno, pues ellos pensaban que era lo mejor para ellos, ¿verdad? Entonces llegaron y pensaron que era lo mejor para nosotros. Pero bueno, ¿cuál fue la consecuencia? Pues que nosotros estamos ahora con una amnesia histórica. No sabemos qué fue lo que pasó, cuál fue nuestras que raíces culturales. lo que nos dicen es como un poco, no queremos conocerlo, ¿no? Lo que nos enseñan en la escuela, muy malo, ¿o no? Pues sí, sí, porque además dejaron pura información fake, así, puro fake Fake news, news. Fake. puro fake news. Entonces, para curarnos de aquello necesitamos entrar al conocimiento, no para odiar, no para estar en contra de nadie, al contrario, para decir, esto que sucedió no lo repitamos. Con nosotros ya aprendimos lo que se siente y no lo vamos a repetir hacia nadie. Entonces, esa es la curación que tenemos, el conocimiento, pero también conocer los hechos, ya dejar de juzgarlos, dejar de odiar, etcétera, y llegar en el momento presente y tener la oportunidad de estar en programas como lo que tú haces de la voz, de que esta radiodifusora nos permite nuevamente decir cosas que no se dijeron por 500 años. Y vamos a comenzar por un poco de información de un fray que se llamó Juan de Zumárraga. Y tú tienes la foto ahí. Esta persona perteneció a la orden franciscana y fue el primer inquisidor en México. ¿Qué quiere decir eso? Que la organización de la Inquisición que se encargaba de atender las proposiciones del Vaticano para que todo mundo fuera católico, apostólico y romano, y cualquiera que no fuera, lo asesinaban o lo torturaban y después lo asesinaban. Entonces, eso sucedió en España, pero entonces ya cuando llegaron a nuestro continente americano, se lo trajeron también. Y entonces llegó la Inquisición a México y a todos los países latinoamericanos que ahora llamamos. Y se quedó 400 años, casi nada. Entonces tenemos 400 años de imposición. Entonces de eso es de lo que nos estamos curando, porque los seres humanos somos libres y queremos desarrollarnos. Entonces esta persona llegó y entonces empezó a traer la Inquisición y a decir que las personas que no queríamos vivir o creer todo lo que los europeos nos traían, pues también tenían que morir. Entonces tiene 138 casos que asesinó a gobernantes e intelectuales mexicas y de Texcoco. Pero además de eso, no le bastó eso, sino que empezó a censurar y quemó todos los libros que encontró en nuestras bibliotecas, que ahora les llamamos amoxicillin. También se les llaman códices. En 1539, además, instaló la primera imprenta para poder imprimir libros de evangelización durante la colonia. Y también fundó una escuela que se llamó la Santa Cruz de Tlatelolco, donde empezaron a evangelizar a todos los nobles, a los hijos de los nobles de nuestros antepasados, para poder borrar su lengua, su filosofía, su estilo de vida y sus creencias. Algo interesante también para acabar de hablar de él y hablar de algo mejor.
es que presenció con Juan Diego, tú has oído de Juan Diego, la El de la aparición Virgen de Guadalupe, sí. de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Él fue el sacerdote que estuvo en comunicación con Juan Diego cuando se le apareció la Virgen. Wow. Entonces, ya lo dejamos atrás, ¿verdad? Pero nada más para saber cómo y quién y por qué. ¿Por qué pasó todo esto? Porque ahora ya tenemos la oportunidad de renovar nuestras metas, nuestras intenciones culturales, nuestras flechas antiguas. Y vamos a comenzar con este programa y los subsiguientes a un análisis de los códices de México, pero ya le vamos a llamar los Amoxtlin, porque ese es el nombre de estos libros pintados en náhuatl. Y tenemos la fortuna de un libro de la señora Nelly Gutiérrez Solana, que es doctora de arte prehispánico en América Latina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos describe muy bien muchos de los Amoxtlin que se lograron encontrar, porque pues te digo que quemaron todo, tanto en la Ciudad de México como en todas partes donde iban. Pero entonces algunos de estos Amoxtlin los han encontrado en Europa y gracias a eso es que entonces ahora tenemos unos 16 o 18, imagínate, de miles de libros, pero son una buena. Por lo que contaste que uno de los libros está en el cuarto de juegos de uno de los niños, un El niño, Borgia, ¿sí? ahí aparecieron. Exactamente. Pero una cosa es encontrar los amoxlin y verlos, que fue lo que me pasó a mí. Dije, ¿y ahora qué? Pues son símbolos, yo no entiendo nada. Entonces ahora tenemos también la interpretación que nos da el maestro Arturo Mesa y el maestro Akashi Gómez, porque hay que saber leerlos. Entonces tú sabes que las culturas que vamos a llamar ya no prehispánicas, Mariel, sino pre-Cuauhtémoc de México, porque es antes de que Cuauhtémoc desapareciera. Entonces nos dejaron muchísimos vestigios de su grandeza en forma de pirámides, esculturas, pinturas, vasijas, metales preciosos, etcétera. Porque fue una cultura y una creatividad y habilidad manual de los antiguos pobladores de México ampliamente documentada. Lo más importante, porque tú tienes tu programa que se llama La Voz, y esto es exactamente lo que hacían nuestros antepasados. La transmisión de su conocimiento y sabiduría siempre fue oral y la gente se la memorizaba. Y su escritura fue limitada a símbolos que encontramos en estos libros llamados Amoxtli. ¿Son Ahora hay una palabra, jeroglíficos? Perdón, Anita, digamos que son jeroglíficos o no. sí, sí, son jeroglíficos, pero ahora también hay una palabra importante que estamos estudiando que es la semiótica. Entonces, la semiótica es una disciplina que se encarga del estudio de los símbolos, de los signos, como los jeroglíficos, por ejemplo. Entonces, ahí se estudia qué representa este signo como una idea o un objeto. Haz de cuenta tú los emojis que usamos en el teléfono. Bueno, pues ese es un signo semiótico. No tenemos que estar diciendo estoy enojado, estoy contento, sino que mandamos un símbolo, ¿correcto? Incluso para Entonces, decir está bien o ok, ponemos un dedo gordo así para arriba. exactamente. Entonces, este tipo de comunicación que ahora todavía mantenemos era lo que tenían nuestros antepasados. Entonces, vamos a empezar a estudiar qué eran estos amoxicillin. Eran unos libros pintados, pero vamos a ver qué materiales tenían. Tú tienes ahí una foto de algo que parece como un biombo, porque esto es como se veían estos libros pintados y tenían es como un lienzo grandísimo y luego lo hacían en forma así como está ahí de biombo. Sí, Lo hacían, sí. lo podían hacer sobre piel curtida de animales o también lo hacían en amate, que es el papel que sale de la corteza del árbol, como todos tenemos ahora. Y lo último es que también podían hacerlo en un lienzo o una tela hechas de fibras de maguey o de algodón o de algún otro material. Le ponían una capita de cal, la alisaban y la pulían. Y luego los pinceles, Mariel, los hacían de pelo de conejo y Wow. tenían diversos grosores.
Y los colores que todavía inclusive están hasta el presente eran principalmente de origen mineral y se disolvían en agua. Haz de cuenta la acuarela europea que ahora usamos, ¿no? Entonces, tenemos los amoxlis en tira de papel, tenemos el amoxli también en un rollo que casi esos no se han encontrado, y tenemos los amoxlis en un lienzo también. Los rollos, vamos a estudiar un poquito de ellos, pero más que nada vamos a entrar a los amoxlis que tienes tú ahí en pantalla, donde están ya como un biombo. También hay amoxis de una hoja nada más. Entonces, es un medio muy importante para todos nosotros que queremos comprender cómo es que pensaban nuestros antepasados, cómo es que estudiaban a la naturaleza, cuál es su legado cultural. Entonces, en aquella época, las personas tenían que estar sumamente preparadas porque tenían el conocimiento en la memoria, era el conocimiento oral, y les llamaban tlacuilos, que eran los que podían dibujar esto, pero no era nada más un artista visual como ahora que tenemos pintores y copian la naturaleza o nos presentan su propio arte visionario, sino que ellos estaban sacando de su memoria el conocimiento y lo colocaban en estos libros pintados. Entonces, ¿qué tipo de libros tenían estas personas, nuestros antepasados, en esas bibliotecas? Pues tenían amoxlis calendáricos. Por eso es que el grupo Borgia, del que tú mencionaste ahorita, se encontró también en Europa. Y vamos a ir uno por uno, pero ahorita nada más vamos a mencionar qué temas se tocaban en estos amoxlis. Se tocaba todo lo que era el conocimiento calendárico y astronómico. Entonces, cuando dejaron de quemar todos los libros, porque ya no encontraron más, entonces las mismas personas que estaban invadiendo el lugar le pidieron a las personas que eran los hijos de nobles de conocimiento que hicieran una documentación, porque pues querían saber qué es lo que creían las personas que habían invadido para poderles quitar ese conocimiento. Entonces también tenemos calendarios que ya no son precuautémicos de calendarios, pero también tenemos libros históricos. Y esto es muy importante porque ahí ponían toda la documentación que ahora muchos de nosotros tenemos un hambre de conocimiento. ¿Cómo es que vivían los antepasados? ¿Qué hacían? ¿Qué pensaban? Una Entonces pregunta, ahí, Anita. Hablamos mucho antepasados, pero yo entiendo que en México hay muchísimas, cientos de comunidades indígenas que todavía conservan los conocimientos ancestrales. ¿Ha cambiado tanto que no podemos hablar de hoy en día? sí, mira, lo que pasó es que cuando vino la invasión, muchas de estas personas que querían mantener su identidad cultural se fueron a las montañas, a las cuevas, se escondieron pues para que no los mataran. Y entonces sí lograron pasar mucho del conocimiento a toda su estirpe. Y gracias a ellos es que ahora, lo que llamamos ahora los maestros tradicionales que han ido hacia esas comunidades, es que nos dan ahora la capacidad de interpretar qué es lo que dicen estos libros pintados, porque una cosa es la academia donde nos enseñan los símbolos y inclusive muchas veces todos estos libros académicos están escritos por personas que ni siquiera pertenecen a las culturas de donde vienen estos libros. Entonces, con sus conocimientos académicos, pues quieren interpretarlos, pero resulta bastante difícil. Sin embargo, ahora pues ya tenemos la interpretación porque son maestros que vienen de esas comunidades que tú estás preguntando, que mantuvieron todos esos conocimientos y ya nos pueden guiar en la interpretación. Entonces, nos pueden guiar también, porque también además de calendáricos e históricos, tenemos libros pintados de la genealogía. Para los antepasados era muy importante la genealogía. Ahora, lo que llamamos ahora México, tú tienes razón, es el conjunto, es una diversidad de naciones indígenas.
y cada una con su propia fase que interpreta casi lo mismo, pero con diferentes colores o diferentes símbolos casi. Entonces, sí, esa diversidad hace que tengamos diferentes libros pintados. A Moxlis, por ejemplo, aquí tú estás enseñando unas fotos que tenemos, el de Biombo, que es el Códice Vaticano B, que tiene que ver con todo el centro de lo que ahora llamamos México. Y el Códice Borgia, por ejemplo, que está a tu mano izquierda, de muchos colores, encuadrado, este códice es calendárico únicamente. No tiene historia, no tiene genealogía, es exclusivamente calendárico y astronómico. Y después el códice Feyerabad-Meyer, que está aquí, Feyerabad-Meyer, ¿sí? es un códice que es pequeñito, fíjate, es bastante pequeño, pero te fijas la cantidad de símbolos que tiene de semiótica. Cada uno de ellos nos está dando toda una instrucción de desarrollo personal, porque la figurita que está en el centro, tú la ves, es una figurita en el centro y tiene unas flechas a diferentes ángulos. Entonces ahí nos están dando toda la instrucción de las fuerzas naturales, las fuerzas universales, gracias a las cuales nos encontramos viviendo en esta dimensión. ¿Y cuál era el desarrollo que querían para las generaciones que venían después de ellos? Eso es lo que dice ese códice. Y después tenemos también una diferencia bastante fuerte cuando vemos una Moxley Maya. Ujú. Tú lo ves aquí, Estamos porque, partiendo porque pantalla. ellos, Las ilustraciones son diferentes, claro. Explícanos un poquito qué es esto del Códice Maya. bueno, el Códice Maya es todos los amoxlis que documentaron las culturas mayas, que por cierto, en este momento se está haciendo un descubrimiento como nunca antes, Mariel, se había hecho en toda el área maya del sureste de México, todo el área donde yo estoy gracias a que podemos movernos de un país a otro. Y entonces están descubriendo cerca de nuevas ciudades mayas con una población tan intensamente grande que está cambiando toda la historia de los mayistas, porque están haciendo descubrimientos fabulosos. Y lo que pasa con este códice, con este Moxley, es que tú puedes ver que tiene símbolos, tiene la semiótica de pintada, pero también ellos lograron escribir ya. Aquí ya ves una escritura. En los códices anteriores no hay escritura, solamente está la semiótica. Esa es la gran diferencia. Más Y avanzado, digamos, ¿pensás vos? ¿Por es más antigua la cultura maya? no es más antigua, es en el clásico estaba al parejo con las culturas diferentes que tenemos, pero ellos tuvieron una intelectualidad muy fuerte, muy diferente. No, ni mejor ni peor, ¿no? Sino que bastante diferente. Y después tenemos los códices mixtecos. Entonces tú ves la diferencia aquí de los códices mixtecos, que es en el área de Oaxaca, precisamente para todas las personas que estuvimos presentes en la Guelaguetza, que en Poughkeepsie, que es donde se hace, ¿verdad? Que el fin de semana pasado estuvo ahí la Guelaguetza. Parece mucho Estas, a los mexicas, ¿no? eh, O sí, pero cuando tú ya lo ves bien, sí tienen diferencia, sí tienen diferencia. Porque lo que pasa es que muchos de los Amoxtli que se han encontrado son mixtecos, porque se lograron salvar muchos de ellos. más Y lejos de la entonces Ciudad de México, digamos. está un poquito, sí, pero es bastante cercano. Por ejemplo, el calendario es el mismo Ujú. y las fuerzas naturales pues son las mismas. Entonces, las fuerzas universales también son las mismas, pero varía ligeramente en el diseño, en la pintura, en el uso de los colores también, por ejemplo, porque todo eso tiene un significado.
Entonces, ahora, pues qué belleza que podemos nosotros ya entrar a un estudio que se nos había negado y que podemos no nada más entrar a estudiar, sino que podemos recobrar nuestro lenguaje, podemos recobrar nuestra memoria, podemos recobrar nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, más que nada en contacto con la naturaleza. Entonces, a pesar de que todo esto pasó hace 500 años, pues ahora nos encontramos con oportunidades como las que tú nos estás dando a través de la voz para poder hablar de estas cosas como información para todas aquellas personas que estamos interesadas en aprender más de dónde venimos, quiénes somos y tener un poquito más claro hacia dónde vamos. Porque si no sabemos de dónde venimos, pues entonces, ¿cómo estamos pensando ir a dónde? O sea, si quieres tú planear un viaje a México, pues tienes que ir a la aerolínea, tienes que hacer todos tus, pero pues si no sabes a dónde vas, no sabes ni dónde estás ni quién eres, pues entonces hay mucha ignorancia. Mucha gente se siente muy mal de no saber muchas de estas cosas. Y es importante compartir que no es que no hemos querido saber, sino que no nos dejaban saber. Entonces ahora ya tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, pues hay que darle un tiempito al estudio. Y entonces si queremos estudiar, ya podemos estudiar todas estas cosas. Antes no nos dejaban. Si nada más decíamos pío, nos atormentaban y nos mataban. No, porque queríamos saber de nuestra cultura. Entonces no se vale. Entonces ahora ya tenemos la oportunidad y aquí está la voz. Mejor tema tú para tu programa no puedes tener. Te agradezco tanto, Anita, y también debo decir que en los que quieran saber más de esto, hay una manera de encontrar la palabra de Anita Campion escrita. Anita y Toby están haciendo una serie para la revista La Voz sobre los mitos y ficciones de la conquista. Están analizando un libro que analizó aquí Anita hace un tiempo en este programa, pero si lo quieren ver escrito, si se perdieron un capítulo de la radio, pueden leerlo cada mes en la revista La Voz. Así que muchas gracias también por ese esfuerzo, Anita. Lazo Camati, Mariel. Lazo Camate. Hasta pronto. Amigues, se nos terminó la voz con Mariel Fiori el día de hoy en la conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medalia. Quédense que viene el mochilero. Además, hoy viernes tenemos a las 2 de la tarde ¿qué tenemos a las 2 de la tarde? Pulso de Barro con María y Mateo. Tenemos a las 5 de la tarde el Intergalactic Boogie Down con la Nena Morena. Tenemos a las 7 de la tarde la Dosis Perfecta con Manuel Blas. Y volvió nuestros cuentos los domingos a las 12 del mediodía. Así que mucha y buena programación en español. Que disfruten su fin de. Nos vemos el lunes. Chao. ¿Te gustaría presentar un programa en Radio Kingston? Si eres residente de Kingston y tiene el compromiso con la comunidad de Kingston, tenemos algunos